El mensaje de hoy está titulado La certeza de la promesa de Dios. La certeza de la promesa de Dios. Vamos a estar en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Así que vaya teniéndolo ahí. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Vamos a irlo leyendo por parte a medida que lo vamos desarrollando. Pero vamos a aprender algo sobre Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Podemos leer todo completo y luego... Bueno, dale, pues léelo entonces todo completo. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. El propósito de este libro de los Hebreos es presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo. Amén. La suficiencia y la superioridad de Cristo. Con Cristo tenemos todo. Amén. En cuanto al autor, hay muchos autores, muchos candidatos. Hay unos que se inclinan como autor Pablo, otros Lucas, otros Bernabé, otros Apolo, otros Silas, otros Felipe, Priscila y otros muchos autores. La mayoría se inclinan por incógnito o por Pablo. Son las dos grandes corrientes en cuanto al autor. Y el destinatario, como dice su nombre, a los cristianos hebreos que pudieron haber considerado volver al judaísmo. Recuerda que el cristianismo se fundó en base al judaísmo, que fueron a los primeros que se les predicó. Entonces, de pronto, por diversas situaciones, algunos cristianos hebreos estaban como pensando en volverse nuevamente al judaísmo. La fecha probable de escritura del libro de los Hebreos está alrededor del año 70 después de Cristo, probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y los cristianos judíos de la época sufrían persecución social y física de parte de los judíos y de parte de los romanos. Antes las cosas no eran tan fáciles como ahora. Estaban siendo perseguidos bastante fuerte, tanto física como socialmente, por judíos y por los romanos. Y siempre debes saber que palabra le estamos dando fecha y el contexto antes de dónde fue escrita, por quién fue escrita. Pero ¿para qué? Para que vean que en aquella época fue cumplida la palabra de Dios y en esta época sigue cumpliéndose la palabra de Dios sobre nosotros. Amén, amén. El mensaje también es para nosotros hoy día. Sí, la palabra de Dios es vigente en todo tiempo. Amén. Todo pasa menos la palabra de Dios. Eso está ahí mejor. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Una coma ni un punto. Todo está ahí. Así es.
El mismo Dios de esa época, de los hebreos, es el mismo Dios De hoy. de hoy, que tenemos hoy. Entonces lo que Dios hizo en esa época también lo hace en este tiempo. Amén, amén. Amén, amén. Entonces veamos lo que dice nuevamente Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Dice: Recuerda el título. La certeza de la certeza de la promesa de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15 dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar ¿con qué? ¿Con impaciencia o con paciencia? Con paciencia. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Amén. Entonces, ahí vemos una promesa que Dios le hace a Abraham. En la Biblia tenemos muchas promesas también para cada uno de nosotros, para Amén. cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras situaciones. Tenemos que buscarlas. Ellas están ahí. Nosotros tenemos que acercarnos a esa promesa de Dios. Tenemos que estudiarlas, recibirlas y vivirlas. Entonces, el Señor nos enseña hoy, nos recuerda que bendeciría a Abraham y multiplicaría su descendencia. ¿Será que esa promesa ya pasó de moda? No, el Señor sigue con esa promesa firme en cada una de nuestras vidas también. A muchos nos prometió nos dio promesa de descendencia y ya la hemos visto. Hemos tenido el privilegio de recibirla y de disfrutarla. Entonces sé que también hay muchas promesas por cumplirse, pero así como Dios cumple su promesa en el tiempo de este libro de los Hebreos, también lo va a cumplir en nuestro tiempo actual. Entonces, para esto Abraham tuvo que esperar con paciencia y así pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Amén. La paciencia y la fe son muy importantes en recibir esas promesas de parte de Dios. Todas las promesas que el Señor tiene en la Biblia hay que recibirlas con fe y con paciencia. Siempre te hemos recordado que el reloj... Esperar. Exacto, con paciencia esperarla. El reloj de Dios no es el mismo reloj de nosotros. Así es. Y así que Dios no se va a mover más rápido porque nosotros le digamos: pila que estoy desesperado. Para nada, el Señor va a actuar en su tiempo, en su voluntad y en su propósito. Y acuérdense que el tiempo de Dios es perfecto. Amén, amén. Este es un gran ejemplo de la fidelidad de Dios. Yo creo que eso ninguno tenemos duda. Hoy nos está recordando la fidelidad de Dios. Dios fue fiel con Abraham y Dios es fiel con cada uno de nosotros. Amén. 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 Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amén, amén. Muchos hemos visto cumplimiento de promesas que hemos recibido de parte de Dios y no nos cansamos de darle gracias. Amén. Aunque tenemos que esperar con fe, ojo, la fe, la paciencia es muy importante en la espera del cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Dios también nos ha hecho promesas y aunque a veces debemos esperar, podemos estar seguros que Él las cumplirá. Nosotros debemos esperar con paciencia y fe como lo hizo Abraham. Hoy Abraham nos está mostrando un ejemplo de que él recibió promesa de parte de Dios, pero él esperó con paciencia que se cumpliera esa promesa en su vida y vio parte de esa promesa. Amén. Vio parte de esa promesa. Así que de parte del Señor te digo, no te desesperes. Sigue esperando el cumplimiento de esa promesa que el Señor te ha dado con paciencia y con fe. Amén, amén. Amén, amén. También vemos ahora el versículo 16 y 18. Vemos que dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 18. 16, desde el de 16 al 18. Dice: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Estos versículos nos hablan del juramento de Dios. Para darnos una mayor seguridad a nosotros, los herederos de las promesas de Dios, Dios no solo lo prometió. Fíjense que antes comienza este versículo, este capítulo en el versículo 13 con una historia, ¿verdad? Cuando Dios le hace una promesa a Abraham. En estos tiempos, esta palabra nos enseña que Dios no solo prometió esa promesa, ¿verdad? Sino que hizo un juramento por Él mismo, ya que no había más nadie, es que no hay más nadie superior a Dios. ¿Qué pasa cuando Dios hace este juramento? Dios nos pone que aprendamos hoy que el propósito de este juramento muestra la inmutabilidad de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es clara, su palabra es la que da punto final a nuestra circunstancia o a nuestra situación. Si lo creemos. ¿Y qué más que creer en ese Dios maravilloso que es fiel, que es verdad, sino que Él no tan solo te hace la promesa, Él te cura? Y esto que dice aquí es muy cierto, la palabra de Dios. Cuando estamos en un conflicto que te está quizás culpando de algo y tú dices, pero si yo no fui el que hizo esto, pero sí, tú fuiste. O están discutiendo por algo y uno comienza a jurar por todo el mundo. Juro por mi hijo, juro por mi propia vida. De Cristo juraba uno hasta por la madre. Sí, juro por mi mamá, juro por mi papá, juro por mis hijos, ¿verdad? Para darle punto final a eso de lo que te estaba acusando o punto final a la conversación o discusión que tenga en ese momento. Pero fíjate Dios aquí, ese Dios maravilloso que da promesas eternas, que no son promesas que van a tener un ciclo o que van a tener un espacio. De tal día a tal día está mi promesa. Las promesas de Dios son eternas, las promesas de Dios son para siempre. Él lo único que está pidiendo es que tengamos fe a las promesas que Él hace en nuestra vida y que tengamos paciencia para esperar esa promesa cumplida en nuestra vida. Entonces también esta palabra se está dando para que nosotros como herederos de tal promesa tengamos total certeza de la fidelidad de Dios. También en esta palabra vemos dos cosas que se mencionan inmutables, que son sus promesas y su juramento. Algo que es inmutable, que no va a cambiar, son las promesas de Dios y el juramento que Él hizo. Entonces, con ese juramento podemos darnos cuenta que este juramento nos hace tener entendido de que por lo cual es inmutable que Dios mienta. Dios nunca va a mentir. La palabra de Dios es verdad, pero ahora esta palabra nos está enseñando que Dios nunca va a mentir. Algo que escuché y me llevó a esta palabra fue que le estaban preguntando a una chica cristiana que cuál era la palabra más importante para ella en la Biblia. Y dice que la palabra más importante para ella en la Biblia era Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el muchacho le dice, toda la Biblia es importantísima. Ese versículo que acabas de dar es muy importante, pero ¿sabes cuál es el más importante de todos? Que Dios no puede mentir, porque Dios hizo un juramento. Y cuando se te venga a ti quizás esos malos pensamientos, esas dudas, acuérdate, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así es. Esto lo dice la palabra de Dios. Pero acuérdate también que en Hebreos capítulo 6, del versículo 13 al 20,
está una promesa de Dios que hizo Abraham y que él juró por sí mismo que la iba a cumplir. O sea, que las promesas que están aquí escritas en su palabra, Dios la va a cumplir sobre nosotros, que somos los herederos de esta palabra. Entonces vemos también que si alguna vez tenemos duda de esas promesas de Dios, esa duda viene aquí a nuestra mente, que no haga nido en nuestro corazón, porque debemos recordar siempre que Dios no miente, que es imposible que Dios mienta porque su palabra es verdad. Atesoremos esto en nuestro corazón. Creamos ese Dios maravilloso que escribió promesas en su palabra. Yo siempre digo, la Biblia es un tesoro en donde está Dios revelado para hacer lo mejor para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a buscar en ese tesoro qué tiene Dios para mí, qué tiene Dios para mi vida. Y hoy el tesoro más grande es que recuerda siempre que es imposible que Dios mienta porque su palabra es verdad. Así es, entonces fíjate que en esta palabra de hoy de Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, ya hemos visto dos cosas muy importantes. Amén. Una, la promesa de Dios a Abraham, de que iba a multiplicar su descendencia. Y la otra que hemos visto es el juramento. El juramento. El juramento que Dios hizo para darle aún más. Ponerle como un sello. Como un sello, sí, como un sello. Un sello a esa promesa. Entonces ya hemos visto promesa, hemos visto juramento. Pero la palabra también de Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20, nos muestra la esperanza como ancla del alma. Esa esperanza debe estar en nosotros. Y vamos a ver lo que dice el versículo 19 al 20, dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, no sé si te has fijado, los barcos vienen por el mar, pero cuando van a llegar a un lugar y tienen que parar, ¿qué hacen? Tiran el ancla. Esa ancla se agarra del fondo del océano hasta que le quita la velocidad al barco y llega a destino. Y ahí se mantiene, el agua sigue moviéndose, la marea sigue moviéndose, sí, pero el barco ahí está agarrado de esa ancla. Agarrado de esa ancla. Entonces, el escritor de Hebreo toma esa metáfora, una metáfora muy poderosa del ancla, como agarre, como seguridad en medio de esos vaivén, de esas tormentas, de esas ida y venida de corrientes. Toma esa poderosa metáfora para representar la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Amén. Nuestra esperanza debe estar anclada, debe estar agarrada, asegurada en las promesas de Dios. Amén. Nuestra fe debe estar anclada, debe estar agarrada en la promesa de Dios. Amén. Nunca olvidemos eso. Nuestra fe, nuestra esperanza debe estar anclado en nuestro Señor, anclada en Jesucristo. Amén. Entonces, ahí eso nos va a ayudar a mantenernos, ¿qué? Firmes, sin importar el vaivén, sin importar la tormenta, sin importar la dificultad. Vamos a estar agarrados de esa promesa. Amén, amén. Creyendo en fe, amén, con esperanza, que van a ser reales en nuestra vida cada día. Amén. Entonces recuerda esa ancla siempre ahí agarrado del Señor. Perseverando, sin importar la situación o movimiento que estemos viviendo. Nuestra relación con Dios debe permanecer firme. Amén. En tiempos buenos, como te digo siempre, y en tiempos de dificultad o prueba. Es nuestro mismo Dios. El Dios que bendijo a Abraham es el Dios que nos bendice hoy. Amén, amén. Dios que da la promesa en el tiempo de Abraham es el Dios que da la promesa en este tiempo. Amén. Entonces sigamos creyendo en fe que Dios está ahí con nosotros, que Dios está ahí para que nos afirmemos en Él. Amén. Que Cristo está ahí como regalo de Dios para que nos afirmemos en Él también. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar en esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces,
que esa ancla se permanezca firme y segura para nuestra alma. Esta esperanza nos conecta con Jesucristo. Nuestra esperanza en el Señor nos conecta con Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén, amén, así es. Entonces vamos a perseverar en esa promesa y vamos a seguir creyendo con fe. Amén. ¿Dónde nos vamos a anclar? En Cristo. ¿Dónde nos vamos a anclar? En las promesas de Dios. Amén. ¿Dónde nos vamos a anclar? En la palabra de Dios. Así es. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día, que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces Jesús no solo aseguró nuestra salvación, también nos permite el acceso directo al Padre por medio de Él. Mira que acá dice que Él penetra hasta detrás de la cortina. En los tiempos antiguos, en la iglesia primitiva, el sacerdote era el único que tenía derecho a entrar al lugar santo. Lo dividía una cortina bastante grande. Ese lugar era nada más para que el sacerdote entrara y estuviera con el Señor en ese momento. Era el lugar santísimo. Era el lugar santísimo del templo. Cristo viene, rompe ese velo, rompe esa cortina y nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Amén. Acceso directo como nuestro sumo sacerdote eterno. Amén. Entonces, antes entraba el sacerdote una vez al año. Ahora el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote que es Cristo, nos permite entrar a la presencia de Dios todos los días. Amén. A través de Él. Amén. Solamente a través de Él. Amén. Solamente podemos llegar al Padre a través de Cristo, como dice la palabra. Nadie puede llegar al Padre sino solamente a través de Cristo. Entonces, como nuestro sumo sacerdote nos da acceso directo al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces, perseveremos siempre en nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Amén. Ya Él pagó por nosotros. Jesús nos precede como nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, como dice el versículo 20 en la parte final. Entonces, fíjate, una palabra corta pero bastante diciente. Promesa de Dios, juramento de Dios y esperanza de Dios para cada uno de nosotros. Amén. A través de Cristo, a través de su palabra. Entonces, yo creo que esta palabra de hoy es una gran bendición para nuestras vidas. Y como decía mi amada esposa ahorita, si algún día tenemos esa duda, fíjate que los hebreos tuvieron dudas. Así es. Los hebreos estaban esperando la segunda venida de Cristo y ya sentían como que será verdad lo que me dijeron, será mentira, yo como que mejor me regreso. Dios nos guarde de estar en esa situación, pero si algún día llega a suceder eso, acuérdate de esta palabra de hoy. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Promesa, juramento y esperanza y cumplimiento de esa promesa. Entonces, yo creo que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Hay algo que esta palabra de hoy nos recuerda y es que las promesas de Dios son una realidad. Amén. Una realidad que es presente y una realidad que es eterna. Así es. Esta palabra nos ha abierto a ver la palabra aún más, con más ganas, con más deseo de averiguar cuáles son las promesas que hay en ella para mi vida, para tu familia, para mi familia, porque vemos que en Dios hay una palabra que dice que en Él sí y en Él amén. Amén. Relacionémonos con nuestro Señor todos los días, relacionémonos con Cristo todos los días, relacionémonos con la palabra de Dios todos los días. Así es. Recordemos las promesas que Dios ha dado y en esos tiempos de bendición acordémonos de las promesas. En esos tiempos de prueba acordémonos de las promesas de Dios. Amén. Que no haya duda en nuestros corazones, que no haya ninguna gota de duda en nuestros corazones, porque Dios juró por Él mismo de que sus promesas serían cumplidas para nosotros los herederos de Él. Y si se cumplió en Abraham en ese tiempo, en estos tiempos también se va a cumplir. Acuérdate siempre que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente de cada promesa que ha hecho para tu vida y para mi vida.
Perseveremos. Si ya el Señor hizo realidad algo que estábamos clamando por eso, gloria a Dios. Amén. Si no se ha dado todavía, gloria a Dios. Amén. Perseveremos, como dice la palabra de hoy, en esa esperanza, Así en esa fe. Anclémonos ahí en esa esperanza de nuestro Señor. Acuerda lo que dijo mi esposa, él no es hombre para mentir. Para mentir, mi hijo de hombre que se arrepiente de lo que... Así es. Entonces yo creo que el Señor nos ha hablado a los herederos del reino. Si creemos en Cristo, herederos. si creemos en Cristo, somos herederos, coherederos. Coherederos del reino de la gracia. Entonces el Señor está hablando a esos coherederos del reino. El Señor está hablando a esos creyentes. Siempre te digo, si no has aceptado a Cristo, así es. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón todavía, es tiempo de hacerlo. Los tiempos se acortan. Así es. La palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdad. Es verdad. Entonces, el Señor nos da oportunidades. Hay que aprovecharlas. Así es. Hay que aprovecharlas. Así es. Así que vamos a perseverar. Y piense que cuando esto comienza, Él le hace un juramento que a Abraham que le multiplicará su descendencia, ¿verdad? Es. Y fíjate que hay promesa para la descendencia de Abraham. Y él vio parte apenas de esa promesa. Todos somos pasajeros. De pronto, de la promesa no logramos ver todo. Podemos ver de pronto el inicio de la promesa. Pero la promesa se cumple en nuestra descendencia. En nuestra descendencia. ¿Cómo no llevar a cumplimiento esa promesa para nuestra descendencia? Así es. Para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Entonces, tenemos que atesorar la palabra de Dios, ¿verdad? Vivirla, creerla. Hacer como Abraham, con paciencia. Esperar el tiempo perfecto de Dios. Así es. Las bendiciones de Dios llegan a su tiempo, el tiempo de Dios. No hay tiempo de nosotros. Lo que sí tenemos que clamar todos los días es que el Señor nos bendiga, que sus bendiciones nos alcancen, que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Pero el único que sabe cuándo y dónde y la hora es Él. Así que nosotros perseveramos. Y el momento adecuado. El momento adecuado es el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto para nuestra vida. Amén, amén.